Bueno, seguimos con numeral más Netanyahu y entonces el profesor Víctor y Alexander querían responder a las afirmaciones del embajador. ¿No? Si el marco de referencia es la historia, digámosla completa, hasta el siglo XIX vivían en Jerusalén judíos, musulmanes, armenios, cristianos, y es cuando el Congreso sionista a final del siglo XIX decide la migración judía hacia Palestina cuando empieza el problema. Es decir, es una política que se toma no solamente antes de la Segunda Guerra Mundial, antes de lo terrible que fue el Holocausto, sino antes de la Primera Guerra Mundial. Es decir, ahí hay una decisión tomada a finales del siglo XIX. Por tanto, la historia no la paremos en el 48, sino devolvámonos a un momento en la historia que es fundamental. Y segundo, si ponemos de un lado la historia y miramos la realidad cotidiana, entonces no hay argumentos históricos para justificar, por ejemplo, y cito la fuente para que no digan que estoy utilizando fuentes contra el pueblo de Israel. El Comité Israelí contra la Demolición de Casas reconoce que Israel ha demolido 27.000 casas palestinas entre 1967 y 2010, todas bajo orden judicial. Si ustedes revisan la cantidad de palestinos detenidos en las cárceles, es infinita. Si ustedes miran un muro ilegal, según la Corte Internacional de Justicia, de 730 kilómetros para encerrar al pueblo palestino y que no separa territorio palestino de Israel, sino que parta territorio palestino, como ustedes bien lo saben, se da uno cuenta que hay cosas que no obedecen a la historia. Justifíquenme el asesinato de niños, los bombardeos de Gaza del 2008, el 2011 o el último que hubo, diciendo que es un problema histórico. Entonces, si cogemos la historia, digamos la completa, y si cogemos el hoy, miremos que hay unas cosas universales, y con esto termino, que es los derechos humanos, que no podemos relativizarlos o pretexto de un relato histórico. Mira, hay una anécdota internacional muy interesante a propósito del carácter de Israel como Estado judío, y es el telegrama de reconocimiento que hace el presidente estadounidense Harry Truman. De puño y letra, Harry Truman tacha la frase del telegrama donde decía Estados Unidos reconoce el gobierno provisional del Estado judío de Israel, y él con su puño y letra lo tacha y pone Estados Unidos reconoce el gobierno del Estado de Israel. Una cosa muy simple, porque es que el carácter del Estado judío es una discusión interna de los israelíes. No se puede poner como una condición para avanzar en la negociación un elemento que por un lado excluye a los palestinos que ven en Israel, por otro lado legitima la ocupación, y justamente debe ser los mismos israelíes los que lo definen. A lo que vamos con la discusión interna, fue una discusión interna si era el momento de hacer una ley que diga todo eso. Pero para los israelíes, para los judíos israelíes que están en Israel, no dudan del carácter judío del Estado de Israel. De verdad es el único territorio, el único hogar nacional del pueblo judío. Y sí tenemos derecho, por decirlo de una forma, de tener un Estado con carácter judío. Eso no hay discusión. Lo que había discusión es si era el momento de hacerlo ley, en el momento que estamos con las negociaciones medias trancadas con los palestinos, si era el momento de hacerlo. Esa fue la discusión dentro de Israel el año pasado. Pero ¿por qué? Y ahí voy al derecho nacional del pueblo judío. ¿Por qué Arabia Saudita, Qatar, cualquier país árabe puede ser un país islámico e Israel no puede ser un país judío con derecho a todos tenemos grandes problemas con que sean islámicos. O sea, en la modernidad tenemos grandes problemas con estos países. En la raza o en la religión es terrible. Con estos países. Países de Sudamérica son países católicos con tintes religiosos. No, la mayoría. Argentina, pero está en la Constitución que es un país católico en Argentina. Sí, el presidente tiene que ser. Argentina conviven en igualdad de derechos judíos, musulmanes y cristianos. ¿El presidente de Argentina tiene que ser católico? Sí. Ah, bueno, entonces no es una democracia, chuleámoslo. Pero hay muchos países que son así y nadie discute su... ISIS es un Estado caracterizado por la religión. No es un Estado. O se propone, se promulga como un Estado basado en la religión. Perdón, ¿en serio en Argentina dice que el presidente tiene que ser católico? Sí. En muchas constituciones. ¿Eso no ha sido reformado todavía? En América Latina. Menem tuvo que convertirse a verdad, tienes toda la razón. Hay muchos países que tienen el... Eso no es un argumento a favor de Israel, es un argumento, es un argumento en contra de Argentina. ¿Sí? Cuando el totalitarismo de los talibán en Afganistán, yo reivindico la concepción moderna de la ciudadanía, y la concepción de moderna de ciudadanía es que yo me relaciono como ciudadano, como Estado, no como creyente.
Bueno, pero eso depende de cada Estado. Pero lo que digo, la discusión no fue si el Estado era un Estado judío, sino era una ley que quería promover Netanyahu y si ese era el momento. Esa fue la discusión interna. Ahora, esto refuerza que es una discusión interna, no se tiene por qué poner una negociación. Y por otro lado, no es tan claro que haya un consenso. ¿Qué va a pasar con los israelíes drusos, por ejemplo? Bueno. Las discusiones tan fuertes que hay por esa ley, no hay un consenso como tal. Bueno, nos queda muy poquito tiempo. Yo quiero hacer una última pregunta de final, que me digan rápidamente qué opinan que va a pasar con Netanyahu, el proceso de paz. Pero mi pregunta tiene que ver con la Unión Árabe, que obtuvo los 13 escaños en el Knesset. ¿Qué opinan desde Palestina sobre este triunfo? ¿Ustedes cuál es la conexión que hay? Porque una de las cosas que sí, digamos, uno entiende, Alexander, la preocupación de los ciudadanos israelíes, tiene que ver con algún tipo de discurso de estos parlamentarios que pretendan la destrucción de Israel como Estado. O sea, el uso, digamos, el otro lado, el otro extremo, que también pretende la destrucción de Israel y usa los instrumentos democráticos para empujar ese discurso. Mira, hay dos cosas. En primer lugar, resultó anecdótico esta lista árabe unida por una cosa, y es que fueron justamente por las medidas restrictivas de Israel a los partidos árabes que ponían unos requisitos muy altos y prácticamente ninguno por separado los podía cumplir, que los obligó a unirse. Si no hubiera sido por esas políticas restrictivas, no hubiera estado esta lista árabe unida. Subieron el umbral. Exactamente. Y por otro lado, el tema de la destrucción de Israel es un sofisma muy interesante. Hace un par de semanas, un exdirector del Mossad, obviamente en plena campaña, pero afirma que la principal amenaza de Israel no viene desde afuera, es justamente las divisiones que hay adentro. Entonces, no se puede hablar de destrucción de Israel mirando a Palestina ni mirando a este partido árabe. Bueno, Si por razones democráticas, por vías democráticas, una comunidad es capaz de ganar la mayoría para reconfigurar o destruir el Estado de Canadá o el Estado de Israel o el Estado de México o el Estado de Israel, me parece que es un ejercicio de democracia. Entonces, si le tenemos miedo al terrorismo, pero también ahora le tenemos miedo a la democracia, entonces, ¿qué queremos? Bueno, les pido que me digan de manera muy resumida qué creen que va a pasar. O sea, ¿qué cree que usted que va a pasar con Netanyahu y el proceso de paz? Yo estimo que Netanyahu, como otros líderes israelíes que sabían que tiene que dejar una huella, un legado en la creación y la consolidación del Estado de Israel, va a hacer pasos que van a realmente demostrar al mundo entero el deseo de la paz de Israel, la disposición de ceder donde hay que ceder, pero siempre con la mirada que la seguridad de Israel sea consolidada y duradera. Hay que añadir un detalle más. Si lograremos un arreglo, la gran preocupación a lo que ha pasado en Gaza, cuando nos retiramos unilateralmente y en lugar que Gaza se convierte en Singapur del Medio Oriente, se convirtió un bastión de ataque contra los ciudadanos israelíes, en caso que va a haber elecciones en algún momento de la autoridad palestina, ¿qué pasará si el Hamas ganará las elecciones? Y ahí tendremos en las fronteras tan cercanas el gran peligro que no queremos realizar. Interrumpirlo, solamente dígame optimista, pesimista, optimista, pesimista. Supremamente pesimista, como la historia de los últimos 20 años. Más pesimista que Alexander. ¿Más pesimista? Optimista. ¿Optimista? Sí. Bueno. El optimismo viene, perdóneme, el optimismo viene... Nos quedamos sin tiempo, embajador, se nos 2000 acabó. años soñamos a volver y retornar a esta tierra. Bueno. Y logramos. ¿Por qué no lograr la paz también con nuestros Nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias a los invitados por habernos acompañado. Los invitamos mañana a ver un resumen analítico de este programa en los blogs de Canal Capital. La repetición de este programa será mañana a las 10 de la mañana. Los invitamos también a seguir viendo la franja de análisis de Canal Capital todos los días a las 9 de la noche. Nos reencontramos el próximo jueves en Hashtag Internacional y seguimos haciendo TV más humana para ustedes. Muy buenas noches.